Perdónalos porque no saben lo que hacen. Pensaba en ti. Muy buenas noches a todos nuestros amados hermanos y amigos que estén escuchando la radio en esta hora. Hemos comenzado su programa Escudriñando las Escrituras y el día de hoy vamos a meditar en un tema importante, un tema que hemos preparado para glorificar el nombre del Señor, titulado La Fe y las Obras, basado en el libro del apóstol Santiago. Y para eso vamos a leer el capítulo 2, versos 14 hasta el 26, que dice de esta manera: en el nombre maravilloso de Jesucristo de Nazaret. Dice de esta manera: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Oramos en esta hora. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, por tu palabra, porque es maravillosa, Señor, porque es importante para nuestras vidas, Señor. Nos instruye cada día y nos enseña cada día a ser mejores, Señor, en tu nombre, Padre. Recibe toda gloria y toda honra, toda la alabanza es para ti, Dios mío, que estás en los cielos, para ti, Jesús de Nazaret. También para ti, Espíritu Santo, que estás con nosotros, que estás morando con nosotros y en nosotros. Bendice tu palabra, Señor, y abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que tu palabra no vuelva vacía y lleve mucho fruto, Señor, a tu pueblo. Padre, en el nombre de Jesús, te pido también de una manera especial por los amigos y amigas que están escuchando la radio y que puedan ser alcanzados por tu gracia y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, vamos a hablar de este tema, la fe y las obras. Es importante aclarar que la salvación no es por obras, como dice Efesios 2, 8 y 9. Pero el apóstol Santiago habla de la fe que nosotros tenemos que tener como cristianos salvos. No está hablando de los que no han conocido a Cristo, sino los que ya tienen a Cristo. No vamos a hablar de la fe salvífica. Vamos a hablar de la fe
que se produce en el cristiano y que a través de esa fe, a través de creerle a Dios, hace obras, no para justificarse, no para salvarse, sino como respuesta al llamado que Dios le ha hecho a su vida. Esas es las obras que nosotros debemos de hacer. Creer que el Señor ya nos salvó, pero cuando Él nos dice, si tú diezmas vas a ser bendecido, si tú tienes la fe que vas a ser bendecido, pero si no diezmas, ¿qué está pasando? No estás obrando conforme a la palabra de Dios. Si el Señor dice en su palabra que debemos de diezmar, tenemos que hacerlo. Y al hacerlo, el Señor está viendo tus obras, porque tú le has creído a Dios. Si la Biblia dice que nosotros vamos a ser bendecidos por ofrendar, pero si tú no lo haces, no estás cumpliendo con lo que Dios está pidiendo. Porque Él te está hablando palabra para que tú actúes por medio de la fe y digas, Señor, yo no tengo nada como esa viuda que dio la última blanca que tenía y dijo, Señor, mi sustento lo doy ahora y tú me vas a bendecir, tú me vas a prosperar. El Señor Jesús dijo, esta mujer ha dado más que todos aquellos ricos que están en este lugar, porque los ricos han dado lo que les sobra, pero ella dio todo su sustento. Así vemos también la viuda de Sarepta, una mujer que no conocía a Jehová en los tiempos de Elías, y llegó el profeta Elías y le dijo, dame de comer. La Biblia dice que ella salió a recoger unos leños y estaba su hijo y tenían solamente harina para hacer una torta cocida y solamente tenían un poco de aceite para que ellos se sustentaran en el último día. Imagínense qué hambre tan grande, qué sequía hubo en Israel, pero no solamente en Israel, sino en diferentes partes del mundo, dice la Biblia. Entonces la Biblia dice que esta mujer le creyó a la palabra de Elías y Elías le dijo, hazme una torta cocida ahí debajo del fuego, dame y el aceite de la vasija no escaseará. La mujer actuó por fe y Dios hizo el milagro. El aceite abundó y abundó, abundó. Y no se llevaron a su hijo como esclavo para cobrar el dinero que debían, sino que alcanzó para pagar aún sus deudas. Ese es el Dios que te está hablando ahora. Es el mismo Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo. Aquel que nos dice que si creemos, nosotros vamos a ser recompensados. Si alguien escucha la palabra de Dios y le dice por fe, tú vas a ser sanado. Tú crees esa palabra y lo recibes. Recibes esa sanidad. ¿Cuántas personas no dan testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas, pero creyeron y actuaron? Es importante que podamos actuar. Vamos a hablar entonces de la fe y las obras. Queremos estudiar de aquella fe que salva. Esa fe que salva no solamente por las obras sabemos que no salvan, sino de la fe que es efectiva a través de creer en la palabra, esa fe que es fértil y la fe que hace alcanzar los objetivos y metas en Dios. Esta es la fe que debemos de anhelar cada día. Pero la pregunta que nos hacemos ahora, ¿qué es la fe? Hebreos 11:1 dice, ahora bien la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hoy más que nunca necesitamos esta fe, no una fe muerta o estéril. Necesitamos una fe que tenga la potencia, que sea fértil, para que podamos creer en las promesas de Dios. Y la Biblia menciona al Señor Jesús en su palabra que si tan solo tuviéramos fe como un grano de mostaza. Decía una escritora en un libro muy conocido, Joyce Meyer, dice que cuando nosotros le hablamos a la montaña, le decimos vete de aquí, desarráigate. Muchas veces no le hablamos a la montaña, sino hablamos de la montaña. Muchas veces al orar no estamos orando y pidiendo que los problemas se alejen, sino estamos hablando de nuestros problemas. ¿Cuántas veces hemos platicado con personas y en lugar de escuchar una palabra de aliento, hablan cosas negativas, cosas que destruyen? Esas palabras que parecen espada de dos filos y que no edifican.
No le están hablando a la montaña para que se vaya, sino están hablando de la montaña. Nosotros tenemos que hablarle a la montaña y decirle, vete. Todo problema que llega a tu vida, toda situación contraria, tienes que hablarle específicamente para que se vaya de tu vida. Eso es la fe que obra. Sabemos que de acuerdo a las Santas Escrituras, el hombre es justificado por la fe. Pero en este pasaje vamos a evidenciar los aspectos importantes de la fe. Existe la fe muerta o estéril. Quizás usted ha visto algún terreno que no da frutos, un terreno que está muerto. Muchas personas tienen ese tipo de fe en sus mentes y en sus corazones. Es aquella que carece de obras, es decir, que no es capaz de generar el que la posee ningún tipo de obra. Esta fe estéril es impotente. Necesita de la obra para cobrar efecto en su vida. Es incapaz también de ser mostrada a los demás. Algunos dicen que esta fe está asociada a la fe que tienen los demonios, porque el apóstol Santiago dice, ¿tú crees en Dios? Tú puedes decir amén. Pero dice el apóstol Santiago, también los demonios creen y tiemblan. Y nosotros creemos en Dios y no temblamos, no tenemos temor. Algunos no tienen temor del Señor, pero los demonios sí. Imagínense qué tremendo. Así es que la fe, una fe que no es justificada ante Dios, es una fe muerta. Es como un cuerpo sin espíritu y no sirve para nada. Ahora, ¿cuál es la fe que actúa por medio de las obras? Es aquella que puede ser mostrada por las obras que se realizan. Estamos hablando de personas que ya son salvas. Es una fe productiva que no es estéril. Es una fe que produce frutos. Es una fe que se declara por medio de la palabra, pero se recibe materialmente. La fe es aquello que se habla espiritualmente, pero la que se refleja materialmente. Es la fe que permite ser justificado ante Dios. No son las obras en sí las que nos justifican, sino la fe en creerle a Dios. Y el Señor lo toma solamente con creerle a Él, lo toma por obra esa fe. Esta fe actúa juntamente con la obra y son inseparables. Es perfeccionada como resultado de las obras. Hace que se cumplan las promesas de las Escrituras en nuestras vidas. Es como un cuerpo vivo que sirve a quien lo posee. Esa es la fe que nosotros debemos de tener. El Señor nos ha llamado para ser hombres y mujeres de fe. Es una convicción que está en el corazón. Es confesar que usted va a recibir lo que usted todavía no ha visto. Usted quizás lo ve en visión, pero lo va a recibir prontamente. Cuando usted le pide al Señor un milagro, es como usted cuando manda a traer algo por correo, vía televisión. Usted pide algún objeto que le guste, algún artículo, usted lo paga, manda el dinero y usted sabe que va a regresar porque se lo van a traer. De esa manera funciona la fe. Usted le pide al Señor, lo cree y tarde o temprano lo va a recibir. Esa es la fe que obra maravillas. Tenemos que confiar en el Señor, clamar cada día. La Biblia da dos ejemplos de personajes que le creyeron a Dios. Y bueno, aquí el apóstol Santiago cita a Abraham, que le creyó a Dios. Abraham le tuvo fe a Dios. Y como resultado efectuó las siguientes obras, que perfeccionaron su fe y le justificaron ante Dios. Eso lo podemos ver en el capítulo 22 de Génesis. Él llevó a su hijo Isaac al monte donde presentaría el holocausto. Dios le dijo, dame a tu hijo, sacrifícalo para mí. Una pregunta que nos hacemos, ¿usted cree que Dios puede pedir algo así? Con Abraham sí. Pero sabemos que el Señor prohíbe en la Biblia que un hijo sea sacrificado, que muera por alguien.
y menos si es para Dios. Pero Dios probó el corazón de Abraham. Abraham no se puso a pensar, ¿cómo es posible, Señor, que me estás pidiendo a mi hijo, si es el único que tú me has dado? Es el único heredero de mi casa. ¿Y cómo es posible que te lo voy a dar? ¿Sabe qué estaba haciendo el Señor, Dios, con Abraham? Le estaba diciendo, si tú pones a tu hijo antes que a mí, eres un idólatra. Si tú pones el amor de tu familia, de tus hijos, de tu trabajo, antes que yo, eres un idólatra. Tienes que poner una balanza, el amor de Dios o el amor de tu hijo. Y Abraham dijo, está bien, Señor, te voy a dar mi hijo. Abraham le creyó a Dios porque sabía que aún el Señor puede levantar a los muertos y resucitarlos. Él sabía que confiaba en un Dios poderoso, pero el Señor confió en que podía hacer esa obra. Pero también probó su corazón, probó el corazón de Abraham. La Biblia dice que puso a su hijo sobre el altar del sacrificio. En el verso 12 dice que fue detenido por el ángel en el momento que lo iba a sacrificar. El Señor vio el corazón de Abraham que estaba decidido a hacerlo. Le creyó. ¿Quién de nosotros haría tal cosa? Nadie. Estoy seguro que nadie. Hebreos 11:19 dice que mantuvo una visión de su hijo vivo. Hizo una confesión y pronunció palabras positivas. Declaró su confianza en la provisión divina. Agradó a Dios y alcanzó tremendas promesas. El ángel de Jehová le dijo a Abraham, no te preocupes, allá está el cordero, está enredado en un arbusto. No vas a sacrificar a tu hijo, sino a ese cordero. Y Abraham, me imagino que llorando y diciendo, Señor, yo sabía que era un examen que tenía que pasar. ¿Cuántos de nosotros no nos ha pasado que se muere un ser querido y lloramos tanto porque se ha ido, pero no sabemos que el Señor ya lo tenía planeado? Por eso el Señor nos prueba con los seres más amados para ver qué sucede, para ver si nuestra fe es inamovible o nada más es una fe vaga. Abraham obró, dice la Biblia, que él llevó y puso a su hijo sobre el altar. Él actuó basado en lo que había escuchado. Y no solo eso, sino que también mantuvo una visión positiva de su hijo. Y el Señor probó su corazón. Esto le agradó a Dios. Vemos también el ejemplo de Rahab en el capítulo 2 de Josué. Rahab, la mujer ramera de Jericó, recibió los espías de Israel y los escondió. Se constituyó Rahab en traidora del rey de Jericó, arriesgándose a ser muerta. Ella dio testimonio público de su fe en el Dios de Israel. Ella actuó de acuerdo a su confesión. En Josué 6:23 dice que así logró que la salvación llegara a ella y a toda su casa. Imagínense una mujer ramera, una prostituta allí en Jericó. Dios la usó por medio de la fe. Por eso el Señor, amigo, amiga que me estás escuchando, Él no está viendo tus pecados, no está viendo si estás esclavizada al pecado o no, o esclavizado. Él ve tu corazón, pero si tú le crees a Él, Él te puede limpiar de todos tus pecados. Te quiero decir algo. Si tú dices, yo creo también en Jesús, pero si no lo declaras, no estás actuando con fe. Si lo recibes, es fe, pero si no obras, es decir, si no vas a una iglesia en Cristo, no le sigues, no le sirves, tu fe es muerta. No te sirve para nada. Tienes que seguir a Jesucristo. Rahab así lo hizo. Siendo una ramera, ella confió en que Dios le podía perdonar sus pecados. Y no solamente eso, sino que Dios tuvo misericordia de ella y de toda su casa. Porque ella actuó con fe. Ella creyó que era lo mejor guardar a los espías que habían llegado a Jericó. Así es que el Señor no está viendo tus defectos, no está viendo tus pecados, Él está viendo tu corazón.
Así como María Magdalena llegó un día delante del Señor, Él escribió en el piso. Algunos escritores dicen que escribió los 10 mandamientos. Pero el Señor Jesucristo conocía sus mentes, sus corazones de los que le estaban acusando, aquellos que llevaban esas piedras. El Señor los empezó a reprender uno por uno y todos se alejaron, dejaron tirar las piedras. El Señor le dice: ¿dónde están tus acusadores? Se han ido. Bueno, ni yo te condeno. Vete a tu casa y no peques más, le dijo el Señor a Magdalena. Posteriormente la Biblia dice que le echó fuera 7 demonios que ella tenía. Pero María Magdalena se humilló delante de Jesús. Fue con la persona indicada en el momento indicado. Ella creyó en el Señor y en su misericordia y fue salva. El Señor perdonó sus pecados. Amados hermanos, debemos de tener fe en el Señor cada día. Debemos de confiar en su palabra y decirle: Señor, yo confío en ti. Mi fe tiene que ir acompañada de mis obras. Y bueno, vamos a orar por la palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque eres bueno, maravilloso. Señor, ayúdanos a tener fe, así como Abraham, así como Rahab, que confiaron en tu palabra, Señor, y fueron justificados por sus obras. Ellos no solamente creyeron, sino que actuaron. Señor, ayúdanos a actuar cada día, a ser hacedores de tu palabra, no tan solo oidores. Señor, todos los que hemos confiado en ti sabemos que a ti te agrada, Señor, que nos portemos bien, que ayudemos a aquellos que lo necesitan. Señor, danos un corazón dadivoso, Señor, y podamos ayudar, Señor, a aquellos que lo necesitan, cuando podamos hacerlo. Ayúdanos cada día a confiar en tu palabra, Señor, a creer cada día en esas promesas tan grandes que tienes para tu pueblo. Señor, quita el conformismo de nuestras vidas y haznos, Señor, útiles para tu obra. Ayúdanos a tener una fe activa en nuestros corazones, a creer cada día en ti, Señor, y que podamos cada día ser bendecidos, Señor, por tu justicia, por tu amor, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nuestra fe crezca cada día, Señor, y que cada día podamos pelear la batalla de la fe cada día, Señor, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en la escuela. Señor, que podamos confiar en ti, aun cuando en nuestra casa haya escasez, Señor. Podamos confiar en que tú vas a proveer de trabajo. Tú vas a proveer de tus bendiciones en esa mesa, que no falte el pan de cada día, Señor. Sino que podamos confiar en tu palabra, Señor, y en tus promesas, que son fieles y verdaderas, Señor. Tu palabra es viva, lleva vida en sí misma, Señor. Ayúdanos cada día a tener fe en tu palabra. Ayúdanos, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Te lo pedimos en esta hora. Toda gloria y toda honra es para ti, Señor. Bendice a tu pueblo. Bendice a aquellos que todavía no te han aceptado, pero los tienes en tu plan, Señor. Que puedan aceptar tu palabra, que esa semilla pueda quedar en sus corazones, Señor, y puedan llevar fruto. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Y podamos ser hombres y mujeres de fe que puedan agradar a tu corazón. Oramos en esta hora, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Pensaba en ti, al yo dar mi vida en la cruz, pensaba en ti.
apóstol Santiago, presentado por José Luis Gordillo. Gracias por tu atención. Dios te bendiga.